Ready? Hola Sara, hola Vero. Esto va dedicado para vosotras, ¿vale? O sea que no pongáis pegas. No pongáis pegas, eso es, muy bien. Bien, bueno, Adaptamos pues, el trabajo a los que están y a los que no están. pues venga, vosotras tenéis la palabra. Adelante. Pues si os parece lo que le estaba diciendo Alberto, que yo creo que es necesario que continuemos el proyecto porque a pesar de que ha entrado en vigor el artículo 12, ¿no? Y ya está en el ordenamiento jurídico, fijaos lo importante que ha sido que entrara un solo artículo de la Convención. Ha revolucionado todo el Código Civil, pero no solo eso, sino la concepción de la persona con discapacidad que se va a utilizar para luego ir ampliando y poner otros derechos, ¿no?, sobre la mesa, pero ya con ese paradigma diferente. Por lo tanto, yo creo que el artículo, esta ley que se ha aprobado nueva, el 2021, perdón, esta nos va a servir además de ejemplo de qué pasa cuando una ley, o sea, cuando un artículo de la Convención sí que se transmite tal cual y se pasa a nuestro ordenamiento jurídico. Fijaros la importancia que ha tenido un solo artículo como para hacer hincapié y para demostrar los que no se están cumpliendo. Ya tenemos un ejemplo del que sí que se cumple, porque hay algunos que se han intentado cumplir en el 2011, en el 2013, pero no ha cogido lo que es en esencia lo que la Convención quiere. En esta ley sí que se coge en esencia lo que la Convención, la parte dogmática de la Convención, que la hemos leído todos, marca que tiene que ser el acceso a la justicia para las personas con discapacidad. Sí que lo coge en el espíritu de lo que es la Convención. Por lo tanto, vamos a saber, va a servirnos de ejemplo para ver cómo se pasa de verdad con todo el espíritu, con la parte dogmática y con la parte pragmática, cómo se hace un cambio en la sociedad tan exceso como se va a hacer. Sí, porque la verdad es que yo lo he repetido varias veces en diferentes intervenciones, en diferentes sitios, que el día 3 de septiembre, entró en vigor ese nuevo ordenamiento jurídico, y siempre relacionado con la Convención. Pero es que llevas mucha razón. Solamente es un artículo de la Convención. O sea, si un artículo ha hecho modificar todo el ordenamiento jurídico, pues imagínate si aplicamos toda la Convención. Es que es brutal. Entonces, sí que es verdad que el otro día cuando hablábamos de la repercusión y los cambios que se habían producido, realmente son muy importantes, sobre todo el apartado de la incapacitación de la persona, cómo ha modificado y ha trastocado todo ese tema que venía de muchos años atrás, pero sí que es verdad que todo el resto, la educación inclusiva, la asistencia personal, etcétera, seguimos hablando de que con el nuevo ordenamiento la persona se pone en el centro, pero quedan todavía lagunas y muchas cosas por hacer. Entonces, yo por eso tenía mi duda, ¿no? Si realmente interesaba acabar el proyecto tal como lo habíamos ideado desde el principio, el tema de la Convención, habíamos dicho que sí, un libreto, un audiovisual, etcétera, o modificarlo. Pero la verdad es que la reflexión que tú haces es interesante y muy importante, porque todavía queda mucho camino y queda el resto de la Convención. Hemos conseguido que apliquen un artículo, pero quedan los 30 y pico, porque me parece que eran 30 o 35 artículos. Más, eran 50. No, son 60. Sí, habíamos seleccionado los 30 principales, pero eran 50. Luego 12, perdón. sí. Exacto, y luego nosotros habíamos hecho 30, habíamos resumido los 12 principales, por así decirlo, ¿no? Y el 12 era uno de ellos. Sí, Entonces, además, ten en cuenta que hicimos 12, si te acuerdas, Carmen, la última vez que estuvimos reunidas tú y yo, lo que hicimos fue, y lo decimos en el texto cuando empieza el proyecto, que vamos a ser escrupulosamente escrupulosos con el articulado, vamos a decirlo tal cual, no vamos a salirnos de él, pero sí que es verdad que no lo vamos a hacer en el mismo orden. ¿Y por qué? Porque unos artículos entroncan con otros y es difícil comprender unos sin haber hablado antes de otros, ¿no? que son como vehiculares.
Entonces poníamos Claro. como vehiculares algunos para conseguir otros, porque sin eso no se pueden conseguir, y hacíamos como una pequeña escala en la que hablábamos queríamos hablar en 2 o 3 líneas de 2 o 3 artículos a la vez. Porque si no se entienden unos sin otros, esa es la complicación con lo fácil que es entender la convención, porque es muy fácil. Si sabemos hacer eso, que yo creo que el texto que hicimos es bastante comprensible, lo puede leer cualquiera. Creo que si sabemos, además es que me hace mucha gracia por eso, porque al lado ya pusimos, el artículo 12 además estaba muy señalado, el artículo 12 va a entrar en vigor en un momento determinado. Las dudas que a mí me quedaban en ese momento era, ¿va a haber enmiendas que lo van a cambiar de tal forma que pierda su tal? Y al final no, al final es una base por la que si luego el derecho a una educación inclusiva se hace tal cual se está haciendo la capacidad jurídica, ¿no? El de este que ha salido, la ley nueva que ha salido, si el de la educación exclusiva se hace con el mismo espíritu, esto va a ser de verdad que yo creo que se ha preparado el Código Civil para ir recogiendo, porque esta ley impone. Entonces impone una forma de ver a las personas con discapacidad. Luego, cuando entre en este articulado de la educación inclusiva, por decir algo, se tiene que ver con ese mismo prisma de concepción de la persona con discapacidad. Ya tienen medio trabajo hecho los legisladores. Lo único que es ponerla, a ver, esto ya lo tenemos, que es del cuerpo de lo que va a ser la ley, y vamos ahora a decir cómo vamos a hacer la educación inclusiva. Una pregunta. ¿Cuándo creéis, vosotras dos, que son las que más habéis trabajado el tema y de unido, ¿cuándo creéis que podemos tener la primera versión beta del extracto del vaciado que habéis hecho del texto de la convención? Bueno, es que ya hay un documento Ya está, que se empezó a escribir y luego Sole incluyó digamos, su interpretación, ¿no? su explicación con su visión, o sea, teniendo en cuenta la opinión y la visión de la entidad, ella hizo la interpretación, digamos, ¿no? y añadió esos párrafos. Eso ya existe, ya lo tenemos en el Drive. ¿Eso lo podríamos dar por cerrado? Falta, Hombre, lo que teníamos pendiente, si no recuerdo mal, ¿verdad, Sara? Hay Sole, es que lo acabáramos de revisar el grupo en general y lo diéramos por aprobado y cerrado ya, ¿verdad, Sara? claro, Hiciéramos un repaso. sí, la forma en que está escrito, si os parece que está bien, si os parece que es comprensible, si creéis que es la forma, si creéis que a lo mejor yo he evitado muchísimo el poner según la ley tal, creo que voy a poner una que es la que hace que la convención se ponga en el ordenamiento jurídico, pero es solo una. No quise en ningún momento poner según la ley barra tal, porque es un rollo de leer y a la gente le importa un pito, y así de claro. Entonces sí que hicimos todo un texto que explica por qué ahora está este proyecto, qué diferencia este proyecto de otros, que era lo que queríamos decir. No queremos hacer lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que le diferencia? Y entonces lo dejamos a que lo revisarais los tres y pensarais, aportarais o quitarais o... Lo digo porque, aprovechando que habéis hecho ese trabajo ingente e imprescindible, sería bueno que, dado que prácticamente a falta de pequeños detalles estaría elaborado ya, pues en la próxima reunión de la convención hicierais una lectura comentada de ese documento, lo diéramos entre comillas por cerrado. Lo digo para que Vero pudiera empezar digo Vero en tanto en cuanto racismo, Sí, yo en sí, sí. tanto visual, y pudiéramos empezar a hacer lo que comentaba con Sole antes de que entraras tú, Carmen, de diseñar un poquito la estructura, lo que sería el guión más concreto, tanto de Sí, la sí. parte gráfica como de la parte audiovisual, e incluso me temo no, lo digo, estoy prácticamente seguro y además me alegra que el documento que se ha trabajado y que habéis hecho es un documento que por sí solo ya puede tener un contenido y que puede ser un documento que se puede perfectamente editar, aunque sea en un formato PDF, que vaya complementado
a ese material gráfico que va a hacer Vero y a un futuro audiovisual. Yo creo que es interesante, ¿no? O sí, es muy interesante, pero un inciso. Nosotros dejamos abiertos los artículos, o sea, dijimos qué artículos creíamos que tenían que entrar, dejamos el texto acabado para que lo revisarais vosotros y después empezar a hacer el articulado, porque el articulado lo tenemos que explicar también. Entonces, es del articulado de donde vais a beber vosotros, tanto Vero como tú, no del texto en sí, que hemos hecho ya. Porque el texto lo que explica es a qué viene esto y qué es lo que es. Pero es el articulado el que va a decir falta esto, no hay educación inclusiva y la diferencia entre que la haya y no la haya es esta y es una viñeta y es un audiovisual. No. Eso todavía hay que, por ejemplo, el artículo 12, que estaba como principal, lo que vamos a decir es que la ley tal ya lo ha hecho posible y que además lo vamos a alabar y vamos a decir que ese es el camino para hacer el resto y que ya tienen un buen trecho recorrido, que ha sido la modificación de Código Civil sobre todo. Sí. No, acaba, perdón. No, y ya está. Creo que había otros. ¿Habéis oído a esta chica Liana esta mañana de hablar de los ODS? Sí. ¿Os acordáis que hablamos de los ODS? Sí. Pues si os acordáis, creo que también está puesto en algún rincón de lo que escribimos. Hay un proyecto que es que en el 2030 toda Europa debe ser accesible. Tiene que tener toda Europa accesibilidad universal. Y dentro del plan de resiliencia, que siempre se me olvidan, los del plan de no sé qué y resiliencia, que siempre se me olvida el nombre. ¿Cómo se dice? Transformación, el plan de transformación, no sé qué, y resiliencia. Dentro está España accesible, ¿vale? Que es hacer a España accesible en un corto tiempo, un corto espacio de tiempo. Lo que no sé y no he podido averiguar todavía es en qué instrumentos se van a utilizar, qué clase de reglamento, qué directiva técnica, qué van a hacer para conseguir ese plan España accesible se ponga en marcha pronto. Eso es lo que no he logrado todavía descifrar. ¿Dónde está y cómo se puede hacer? Pero bueno, es cuestión de ir mirando a ver cuando... Por lo tanto, yo diría que urge, entre comillas, que nos reunamos el equipo para hacer un cierre, entre comillas, cierre provisional de ese primer documento. Y creo que el capítulo 12 es un capítulo que nos puede servir un poco como moraleja, ¿no? Es decir, aunque parezca mentira que es muy fácil, la práctica hace que sea dificilísimo, pero sin embargo se puede hacer. Es decir, y el ejemplo es el capítulo 12, ¿no? Es decir, sí. ¿Cómo? Porque claro, tú lees la convención y es de sentido común todo lo que dice. Y no haría falta pisarlo en un papel, ¿no? Porque vamos, que todo el mundo tenga derecho a una vivienda accesible parece algo bastante obvio. Sin embargo, la realidad es que es muy difícil. Mira, este es el documento que tenemos en el Drive. Perdón, que me voy desde el principio. No, por supuesto. Proyecto Convención Naciones Unidas, Derechos de las Personas al Discapacitar. Aquí hay un poco lo que es la presentación del trabajo, ¿vale? Un poquito qué somos entre todos y por qué. Aquí explicamos el objetivo de este trabajo, ¿vale? Aquí hacemos unas consideraciones, que es lo que comentaba antes Sole, de por qué no es un resumen de la convención ni es un copia y pega, sino que es nuestras consideraciones y por qué consideramos importante hacer este documento y este trabajo, ¿no? Lo comparamos. Sí. A ver, creo que al final este no es porque... ¿No? Yo creo que todo esto del feedback ante los proyectos, sí es lo que hice, pero cuando estaba en azul, luego lo pusimos todo en negro, ¿no? Ah, no. No. Ah, pues no, vale. Sí, es verdad. Sí. Sí. Incluso ¿ves? Había alguna cosa que todavía estaba...
Aquí lo tenemos, el artículo 6, redactar con los apuntes que yo tenía, mencionar el artículo 7, derechos de niños y niñas, esto lo dejamos medio O sea, abierto. hay otro posterior, Sole. No, Es este. este, es este. Vale, vale. Yo, me sonaba que era este, pero como hace días que no lo trabajamos, ¿ves? Aquí hay mucha cosa escrita y todo esto lo pusiste. Perdona un Tenemos, momento, sí, perdona un momento. Creo que tengo configurado para que cuando se comparta pantalla también se sí. grabe en el vídeo. En Ah, el caso, Vero y Sara, que en estos momentos no estuvierais viendo la pantalla compartida, lo que tenéis que hacer, por favor, es ir al documento compartido en Drive de la convención, ¿vale? Creo que sí que se graba porque creo que lo tengo configurado así, pero ahora mismo no lo podría asegurar. Por lo tanto, vale. si la grabación no se ve, irá al documento. Perdón, En todo caso, lo que puedo hacer es volverlo a compartir con ellas por si esta modificación no la encontraran o no la tuvieran, ¿no? ¿Os parece? Yo la tengo, ¿eh? Lo digo, ¿Tú la tienes? Vale, sí, lo digo. vale, vale, vale. Pero tomar nota que es este, porque hay otro que está más incompleto. O si acaso borro el otro. Bueno, Mira, en todo ¿ves? caso, en el Hay este, proyecto, yo tengo abierto este, proyecto tal. Y luego hay este otro, que es ONU 1, ¿ves? Este es más incompleto, es más completo este. Sí, porque yo he entrado además a los dos hoy también Sí. para recordar y sí, claro, es ese. El otro es que se quedó... Entonces, este lo podíamos eliminar para no confundirnos. Bueno, sí, ¿no? Yo creo... Bueno, no lo elimines. No lo elimino, pero No, que no, sepamos no. que el que estamos trabajando es este. Sí, pero no lo elimines porque me acabo de acordar de una cosa. Vale, vale, Que vale. quería coger del otro. en todo caso, si os parece, al Ujú, proyecto Convención ONU 1, ujú. Le pon, ponemos, pon le entre pon- paréntesis, en vez del 1, sí, beta, ¿vale? O si quieres, bueno, no sé si puedo, ¿entiendes? Le pones el título, en vez del 1, pones beta, y sabemos que este no. y podemos poner beta 1, por ejemplo, ¿no? Beta 1, el beta es que no es el documento definitivo. Vale. Y en el siguiente que tienes abierto, el bueno, Ujú, podemos ujú. poner beta 2, por ejemplo, ¿no? O dejarlo tal cual. O dejarlo tal cual. Este. Sí, o lo dejamos así, porque está muy, muy trabajado y yo creo que será el Sí. que Mm. o poner beta 2. Pero bueno, yo creo que ya está bien O le así. pongo borrador o lo definitivo. El definitivo no, porque no lo es todavía, hay que Ah, No, acabar de exacto. pulirlo. pues entonces pondría un beta 2 ahí. El término beta implica que no está acabado. Y beta es la versión 2. Si hay Sí. un beta 2 es que hay un beta 1. ¿Sabes? De acuerdo, pues ya está. Por si acaso le doy a compartir Mm. y se lo enviamos a Sara. No me deja. Sí, he recibido la Sí. actualización, ¿eh? ¿La has recibido? Ah, Sí, vale. sí, ya estoy Entonces viendo. ellas también, ¿no? En Lo que no teoría, ves, sí. asociación. Me falta la Vero. En casa del herrero, cuchillo de palo. Es raro, ¿eh? Aquí. Vale. Vale. Vale, pues así ya lo tenemos todos. Muy bien. Bueno, pues Luego habrá que darle sí. la visión de género y que no se nos olvide. Ujú. Y bueno, al final sí que lo hicimos en la parte esta, ¿te acuerdas que lo hablamos, Carmen, de si en primera persona, en tercera, se hizo en Sí, tercera? sí. Y no sé, supongo que habrá algún error o alguna cosa
que se pueda... Sí, no, hay que hacer un vaciado, hay que hacer un vaciado, una mejorar. revisión general del texto. Aquí, si un caso, lo hacemos todos en general, cada uno que lo lea tranquilamente, y para el próximo día que nos encontremos, que ya lo tengamos revisado. Dejamos pendiente el tema, al final dijimos como tercera persona, ¿no? Porque hablamos como entidad. Entidad, sí, lo Hablamos cambié. como entidad, vale. Y luego faltaría revisarlo del tema género. Exacto. Aunque tampoco se dice nada. Sí, es un tema, es un texto bastante jurídico, pero bueno, es jurídico porque hablamos de la ley, pero también es muy entendible. Quiero decir, no hay conceptos estrictamente jurídicos que no entendamos. Porque como ya hacemos un texto que para que lo lea todo el mundo. A ver, mira, la intención última es utilizar el presente proyecto no solo como instrumento divulgador, sino como forma de encontrar soluciones dignas desde el prisma de las personas con discapacidad. A nadie se le escapa que un bordillo no suele atentar contra el derecho a la integridad física, que es un derecho importante, de un ciudadano medio, pero sí puede comprometer gravemente la misma cuando se trata de un ciudadano con discapacidad. Esto es lo que hablábamos, que es difícil de explicarlo en palabras, en escritos, cuando hablábamos que no es lo mismo cómo se debe proteger nuestro derecho a la vida o a la integridad física que el de una persona sin discapacidad. Porque son estas cosas, que otros proyectos de la Convención dicen derecho a la vida, derecho a la dignidad, derecho a no sé qué, derecho a... Pero entonces, si eso ya existe, ¿por qué nosotros no lo tenemos? Pues porque no se puede, con los mismos instrumentos, dárnoslo a nosotros. Claro. A nosotros no nos sirven los instrumentos que hay que hacer otros de apoyo, ¿no? ¿Por qué criticamos a la sanidad de que no nos atienden en igualdad de oportunidades? Porque no todos tienen camillas que suban y bajen, no todos disponen de grúas, no todos... Pues eso es lo que marca la diferencia, las necesidades, los apoyos, como tú dices siempre. Si no tenemos los apoyos, no... Fijaros que creo que eso lo redactamos entre todos, que hay un momento que creo que Sara se puso a escribir que habla de eso. Hay uno que tenemos que desarrollar que habla de las camillas de la sanidad pública, que habla, o sea, tenemos muchos apuntes abajo que van a ser van a estar muy bien para rellenar los artículos. Sí. Porque nos faltarán Era esta parte final la que queríamos contrastar con el resto de compañeros. Domiciliaria. Una cosa que habría que hacer es homologar el idioma, o todo en castellano o todo en catalán. Pero tenemos... bueno, claro. Sí, claro. Això ja va dir Carme que ho faria ella. Sí. Yo no. Esto no hay problema, sí, porque hay veces que, mira, ves, aquí está escrito en catalán y aquí tenemos en castellano. De manera independiente y luego el plan de español. Sí. Mirad, ¿veis? Ya hablaba yo dentro del plan de recuperación, transformación y residencia presentado en octubre de 2020, impulsa con diferentes medidas el cumplimiento de ese artículo 19 y que es algo que va a venir dentro de un tiempo, pero todavía no ha venido. Y como pasó con el artículo 12, que yo le dije a Carmen, ¿esto para cuánto tiempo va? Porque según para el tiempo que vaya vamos a nombrar unos otros. Perdón, una cosa, es plan de recuperación, transformación y resiliencia. ¿Residencia o resiliencia? Resiliencia. Resiliencia, no es lo mismo, ¿eh? ¿Y qué es una resiliencia? Lo que aguantamos las personas con discapacidad, años y años de aguantar para que nos hagan algo. Capacidad de aguante. La resiliencia. Es la primera vez que oigo esta palabra. Sí, es la persona que a lo mejor le pasan cosas malas y tal, y tiene la fortaleza para asumirlas y decir, bueno, venga, tiro para adelante, veo la parte positiva, eso es resiliencia. Vale. El no buscar un es la capacidad de aguante que estamos teniendo todo el colectivo, ¿no? Sí. Cada uno a su manera, cada uno con su enfermedad, con su lesión, con sus circunstancias personales, pero es eso. Vale.
Tomo nota. Y yo siempre digo, el plan, el de la resiliencia, porque se me olvida recuperación y transformación. Luego ya me llega recuperación y digo, y transformación. Pero es como un Sí. instante, recuperación, Y este es tan transformación. importante porque el artículo 19 en la Convención es el que habla del derecho a la vida de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. Claro, Sí. como tenemos pendiente la aprobación del decreto de la asistencia personal dentro de la ley de dependencia, por eso es tan importante, por eso lo reclamamos tanto, porque se está incumpliendo la parte de la ley de la dependencia, pero también se está incumpliendo la convención. Por eso es lo que dice Sole, el día que esto se apruebe, también va a representar un cambio equitativo para una parte muy importante del colectivo. Y el derecho a la movilidad personal, que yo pongo, si no es accesible es una criminalidad. Claro, no hay que confundir el derecho a la movilidad personal con el derecho a poderse mover libremente a la accesibilidad. No, es diferente. Claro. Hablamos de asistencia personal. La asistencia personal, ahí entra todo, entra la movilidad, la accesibilidad, lo que la persona necesite. Sí, pero como está en el artículo 20 y el otro está en el 19, no hay que olvidar que el derecho a la movilidad significa el derecho a la movilidad, no que una cosa sea accesible o no, sino que tú puedas vivir donde tú quieras vivir. Sí. La capacidad de decisión, ¿no? Que esto sí que... Eso que ya está reflejado en el Código Civil y Exacto. que digo yo que es la base que va a hacer que se abra esa... Si yo tengo la capacidad jurídica intacta, como cualquier otro, y ya se me dan los apoyos necesarios, tengo que tener derecho a la movilidad personal, tengo que tener derecho a vivir de manera independiente, tengo que tener derecho... Es que va todo correlacionado. Entonces, yo creo que sí que este plan va a traer también importantes cambios. La educación exclusiva, si os digo la verdad, no sé por dónde van los tiros. Tengo que revisarlo bien porque tengo apuntes, como me pone ahí, redactar con los apuntes que yo tengo. Lo tengo que volver a revisar y comprobar si está en el mismo estado que estaba cuando le miramos la última vez, el artículo 24. ¿Cómo está el tema? Si se está haciendo algo. Bueno, esto sí que se aprobó, me parece que fue en el 17 también, el decreto, al menos a nivel de Cataluña, ¿eh? Esto sí que sé que es a nivel de Cataluña, que se aprobó el decreto de la educación inclusiva, que por eso hay escuelas que se están poniendo un poquito solo las pilas, pero todavía hay mucho rechazo, más que rechazo, hay mucha falta de recursos en las escuelas. Y es lo que acusan los equipos profesionales, ¿no? y las direcciones de las escuelas, que sí, que está bien que te obliguen a que sea inclusiva, pero si no me das los recursos, si no me facilitas que pueda contratar al personal necesario profesional, pues es muy difícil hacer una escuela inclusiva, porque necesita los apoyos necesarios, claro. Claro. Y a eso se le suma el rechazo de familias que no quieren que sus niños normales se eduquen o aprendan con niños con discapacidad, pues claro, tenemos ahí ya un caldo de cultivo terrible. Pero tened en cuenta que los legisladores se han atrevido a poner en una ley tan importante como la que hablaremos en la radio, la 8/2021, la palabra, la ley impone, esta ley impone que una persona, y también porque claro, es muy cortita, la ley es muy corta, pero es larguísima porque tienes que, cambia muchísimo. Para que tengáis un dato, yo me quedé en el artículo 876, si no recuerdo mal, modificado del Código Civil. O sea, llegué al 876 y me he quedado un poco ahí porque todavía está la ley hipotecaria, todavía hay muchas cosas que tengo que revisar porque ha cambiado tanto que no es la ley, no es leerte la ley en sí, ya está, es todo lo que ha cambiado. Por lo tanto, ¿qué pasa con el derecho a la educación inclusiva? Sí que se hizo a nivel nacional también, porque yo recuerdo que se hizo a nivel nacional, pero tiene que ser de la misma... que en esta ley, en el 800 no sé qué, que lo tendré que revisar, en la ley esta nueva, hay un momento en el que dice, más o menos, no voy a decir textualmente, lo voy a decir con mis palabras, que si tú
tienes a una persona con discapacidad que es menor de edad, y los menores de edad son como cualquier otro niño, tienen los mismos derechos que cualquier otro niño, o sea, sus tutores, los padres, ¿no? Normalmente y tal. Y no haces lo suficiente para que esa persona, en un futuro que sabes que va a tener que necesitar de un curador responsable o de un curador, tú no haces lo suficiente como para que desarrolle su potencial, a lo mejor en el momento de ser curador no vas a ser tú el curador. Y entonces muchos padres, es lo que siempre hablamos, yo nunca pensé que iban a atreverse a poner algo así, porque la gente no lo entiende, y eso que quede un poco entre nosotros. Pero ahí lo que te está diciendo es que a mucha gente, por desgracia, que tiene hijos, pero como que habla de ellos como el otro día el ejemplo que os puse, ¿no? Una chica, es que yo tengo una niña retrasada. No, tú tienes una joven con 20 años con una discapacidad cognitiva. Y partiendo de ese punto, ella no se tiene que vulnerar un derecho fundamental que es la capacidad jurídica. ¿Vale? Se le tiene que representar de alguna forma, curador representativo. Pero lo que dice la ley va más allá, es si tú hasta ahora has tratado a tu hija como si fuera una retrasada, una niña retrasada a pesar de cumplir 20 años, a lo mejor no has hecho todo lo que tenías que hacer para que ella tenga un poquito más de herramientas. Claro. Cada uno según, por supuesto, respetando las discapacidades bestiales que hay y todo eso yo creo que lo tenemos todo claro. Pero hay discapacidades que rozan casi que son casi imperceptibles y que se sobreexageran y hacen que la persona esté como muy cohibida de que está enfermo, de que está tal y que no puede hacer ciertas cosas que vienen por el entorno, la familia, los amigos, los padres. Y eso, eso que a veces hemos hablado, muchas veces hemos hablado de la sobreprotección de la familia, ¿no? Pero ¿quién nos iba a decir a nosotros que una ley iba a poner en el Código Civil, en el artículo 800 y pico, iba a poner eso? Ojo, que cuando tienes a una persona que va a ser dependiente, entre comillas, va a tener una necesidad de curatela y tú ya le tienes de antes, lo cual quiere decir que es un menor, pues una persona que tiene una discapacidad que es degenerativa, ojo, porque antes de que llegue a eso, tú tienes que haber puesto ya herramientas. Luego ya podemos hablar de que no nos dan las herramientas suficientes para poderlo hacer, porque habría niños que estarían mucho mejor si dieran todo lo que se necesitan, ¿vale? Eso es aparte. Pero sí que desde tu parte, como familiar, sí que puedes hacer cosas. Claro. ¿No? Y eso la ley se ha atrevido a hacerlo. Entonces yo, viendo lo atrevida que ha sido esta ley, tengo esperanzas de que el 19, de que el 20, el 24, que se hagan. Sí que tengo esperanzas. Entonces, teniendo en cuenta este cambio que se ha producido, incluyendo solamente el artículo 12, refiriéndonos al proyecto de la convención, ¿el documento lo dejamos con esta primera idea que tenemos o hacemos mención a este cambio que ha habido en el artículo 12? Esta es la diferencia, porque claro, luego también hablábamos el otro día, la reunión aquella breve que tuvimos, de hacer algo visual, explicativo, informativo de ese cambio que se ha producido a partir del artículo 12. Entonces, ¿cómo casamos esto? ¿Lo mantenemos como dos proyectos paralelos, pero diferenciados? ¿O hacemos un matching brown? Esta es mi duda. Sí. Yo creo que este documento, y añadiéndole los artículos concretos, es un eje vertebrador. Es decir, yo creo que este documento lo deberíamos de mantener así, ¿vale? Tiene como objetivo el proyecto de la convención, pero inevitablemente van a salir de este documento marco pequeños materiales, ¿vale? Que se pueden ir generando en diferentes formatos. Una continuidad. Este es el primero, el macro, ¿no? Yo creo que paralelamente a la elaboración de este documento, del proyecto, ya no el documento, sino el proyecto de la convención, podemos ir generando materiales. Pues, por ejemplo, que valoramos hacer algo específico del artículo 12 y de la repercusión de la nueva ley, pues yo creo que es completamente compatible con seguir trabajando aquí, ¿no? Pero yo diría, este documento es un poco la Biblia, entre comillas,
Es decir, aquí vamos volcando, vaciando y reflexionando sobre la convención y fruto de eso van saliendo diferentes sinergias. Lo del artículo 12 es una de ellas, por ejemplo, ¿no? Cuando elaboramos este documento en su inicio, el artículo 12 era una quimera, ahora es una realidad. Puede ocurrir con otros artículos. Va a ocurrir, Yo seguiría con esto, independientemente de que valoramos decir, oye, vamos a hacer de este capítulo en concreto algo, o un flyer, o una infografía, o un vídeo, o lo que sea, ¿no? ¿Entendéis? Sí, Porque además hay un tema, lo digo porque por dejarlo el artículo de la infancia, esta ley va a remover, va a cambiar la relación que hay entre las personas, sobre todo con discapacidad intelectual y enfermedad mental, y las instituciones. Porque muchas de estas personas están institucionalizadas y la tutoría, ¿vale?, la tiene la propia institución, pero otras muchas no. Pero uno de los problemas que están teniendo las instituciones que acogen personas con discapacidad intelectual con tutoría privada es que están muy desatendidos. Sí. Un inciso, eso ya ha cambiado. Por eso te digo. Eso ya, claro, es que... Solo enciende la luz, cariño, ya sabemos que va cara. Ahora me enciendes, cariño, cuando entro. Una vela, me cuesta un poquito. Es que si no te vas. Sí, es que como aquí, por la tarde da un sol, pero vamos, que el ventanal... Espatarrante, ¿no? Pues de golpe, ¡pum!, desaparece ahí detrás y se va y claro, te quedas ahí. Pues también se han atrevido a, como ya no existe la tutoría, que existe la curatela, lo que dice la ley es que el curador, en este caso, imaginad pues, una discapacidad severa, sería un curador responsable, porque si no es una discapacidad severa, tienes un curador o curadora, y si ya es como la figura del tutor de antes, sería el curador responsable, ¿vale? La tiene que ejercer alguien de fuera de la institución en la que está la persona. Los apoyos que necesita esa persona para su capacidad jurídica los tiene, o sea, para lo que quiere, lo que quiere esa persona, los tiene que ejercer uno o varios curadores de fuera de la institución. Y también se prohíbe que las instituciones puedan heredar de las personas que tienen dentro. Sí, que esto es otro tema también importante. Fíjate que lo que yo te planteaba era justo lo contrario. Es decir, ejemplo, una persona con discapacidad intelectual y o enfermedad mental cuya tutoría tienen los padres o un hermano, ¿vale? Esa persona va a una institución. Esa institución realiza una serie de actividades, ¿vale?, para las cuales necesita, en algunos casos, autorización del tutor, ¿vale? Y el tutor, por ejemplo, se niega o no aparece o no atiende. Y te podría citar casos muy concretos, ¿no? Entonces, esta ley prevé que si alguien detecta una desatención hacia el dependiente, perdón, que se está grabando, ¿vale? Cáspita, entonces resulta que puede demandarlo, ¿no? Lo cual me parece un avance que va a resolver muchos conflictos que están produciendo ahora. Imagina también cuando pasa cualquier cosa con familiares, sobre todo mayores, ¿no? Y alguno de los hijos se hace cargo de la tutoría. Hasta ahora se había hecho cargo de la tutoría y ahora pasa a ser curador responsable, ¿no? O curador, porque la persona mayor no ha perdido sus capacidades cognitivas. ¿Y qué pasaba antes? Mira, que yo creo que necesito hacer esto, yo creo que necesitas tal, vas a comprarte esto, vas a hacerte esto. Ahora es la persona con discapacidad la que decide. Pero si hubiera un problema y alguno de los otros hermanos detecta cualquier cosa, en el momento que esa persona vaya a decirlo, o sea, cualquier hermano, cualquier familiar que lo vea, va y dice, señores, la jugada de familia, esto no se está ejerciendo como toca. Y como, o quedaros con esto, va a ser una curatela, ¿cómo se dice? Cuando te revisable, no se dice así, pero bueno, en fase de revisión, que cualquiera puede instar a una revisión de esa curatela, de cómo se está ejerciendo, y en tanto la curatela como la curatela responsable. Por lo tanto,
la persona está, cualquiera que vea, es más, entre todos ve que alguno de sus miembros entra en una institución que los familiares no están ejerciendo como toca, ¿qué tal? Puede instar a que se haga una investigación, por así decirlo, que se le llame, que explique qué es lo que está pasando, y se tenga que explicar y se le quita inmediatamente la curatela. Pero además es que se incluye la figura del defensor judicial mientras se nombra otro curador, para que la persona en ningún momento quede desprotegida. Y para que os hagáis una idea también, porque mucha gente está cabreada porque dice que hay personas que no tienen capacidad y cómo van a elegir. Claro. A la primera sentencia que hubo al respecto, de un señor que tenía un problema, es que no me acuerdo cómo se llama el síndrome este, pero da igual, una conducta de recoger cosas de la basura, Diógenes, como el síndrome de Diógenes. Ah, sí, con el síndrome de Diógenes. Pero además dejó de comer, dejó de cuidarse, tal. ¿Qué pasa? Que le pilló, justo estaban en el juicio para incapacitarle y ayudarle y tal, justo cuando estaba a punto de entrar en vigor esta ley. Cuando se hizo el fallo, todavía no había llegado el 3 de septiembre, faltaba muy poquito. ¿Qué se decidió? Nombrarle un tutor legal, que en ese caso fue la comunidad autónoma de donde era la persona, y darle apoyos para alguien que fuera a limpiar, que él no quería, y que le recogieran las cosas de su casa y las sacaran de allí, que él tampoco quería. No. ¿Y qué pasó después? Que con la nueva ley lo que hicieron fue, sí, por favor, nombrar un curador responsable y se hizo la luz. Hágase la luz y la luz se hizo. Se hizo un curador responsable, ¿no? Se le nombró un curador responsable y está muy chulo cómo motiva el juzgado. Dice, la persona necesita comer, necesita atención, necesita unas medidas de higiene. Él, con su capacidad, podría negarse con la nueva ley y decir, yo no quiero que entre nadie en mi casa, porque priva la decisión de las personas con discapacidad. Sin embargo, la primera sentencia lo que hace es decir, no señor, usted tiene un peligro físico, de salud mental y de salud física. Igual que le está ocasionando problemas físicos y problemas sociales, también le va a ocasionar problemas judiciales. Por lo tanto, el curador va a tener un curador responsable y además van a ir a limpiarle la casa y van a ir a darle de comer y tal y cual. O sea, que la primera sentencia lo que viene a reforzar es, a quitar el mito este de que ahora las personas, aunque estén, por decirlo así como lo dice mucha gente, ¿vale? Voy a decir de lenguaje coloquial, aunque estén todos perdidos y no sepan ni lo que necesitan ni lo que quieren, porque lo sé yo más, que soy quien sabe, pues les van a dejar que hagan lo que quieran, aunque se estrellen por un barranco, ¿vale? Y es falso, eso es falso. Bueno, oye, perdona, para que no sea eterna la grabación, aunque luego sigamos conversando lo que haga falta, algo más en relación a... Yo saco las siguientes conclusiones. Una, que nos tenemos que mirar el documento cada uno de nosotros. Dos, que en la próxima reunión que ya convocaremos vía WhatsApp haremos una lectura comentada de ese documento, del beta 2, ¿vale? Y que de ahí veremos a ver si lo que hay lo damos por bueno, que seguramente será que sí, y a partir de aquí completamos lo que falta para poder pasar al departamento de a ver qué hacemos con esto, ¿vale? Esta sería el de grafismo e imagen, ¿no? Sí, bueno, no, a ver qué hacemos con esto ahora. A ver qué hacemos con esto. Y con esto, ¿cómo lo explico yo? Vale. Exacto. Ahora, ¿cómo lo cocinamos? Bueno, entonces, ¿hay algo más en relación al documento, a la convención que queramos comentar? No, yo creo que, bueno, claro, es que Sole puede estar hablando horas. Claro, es que yo soy muy pesada, yo soy muy pesada. Entonces, y como yo no hablo creo que con nadie... lo importante es eso, que nos revisemos cada uno el documento. Yo haré lo primero de todo, una revisión ortográfica, ponerlo todo decidamos, castellano o catalán. Yo voto por el latín. Ah, qué guay el latín. Oye, sería un punto, ¿eh? Sí. Bueno, en el Ayuntamiento de Ripollet recuerdo una intervención de uno de los concejales a los que se le acusaba de utilizar demasiado el inglés, que hizo toda la intervención en latín. ¿En serio? Te lo prometo, te lo prometo. Bueno, todo el mundo se quedó con la boca abierta y a partir de ese momento nadie le reprochó utilizar el inglés y tal.
Sí, sí, es un personaje muy curioso. Vale, vale. Bueno, yo creo que en principio el lenguaje con el que nos encontremos más cómodos, da igual, me parece que da igual. Yo personalmente, Ah, me da si igual. tengo que aportar escrito, me expreso mejor en castellano. No, me refiero que ya que hacemos el documento, el proyecto lo vamos a hacer en castellano o en catalán. Yo creo que casi lo haríamos en castellano para que se pudiera divulgar en escuelas y, bueno, y en instituciones tanto en Cataluña como o no. O lo hacemos así de entrada primero y luego si en caso hacemos una versión castellana. De todas maneras, yo creo que no es, si tenemos el producto elaborado, al menos hablo de la parte que a mí me corresponde, hacerlo en un idioma o en otro no es demasiado complejo. No. ¿Me entiendes? Es decir, yo haría las dos versiones, castellana y catalán, porque no, es evidente que un documento en catalán, en el área en que se mueve entre todos básicamente, es mucho más, digamos que tiene más pegada, Sí. pero que por otro lado el castellano universaliza el documento a todo el territorio español. Bueno, pues hacemos una cosa, así para empezar, como primer documento lo hacemos en catalán. Catalán. Y siempre estamos a tiempo de hacer una segunda versión en castellano. Perfecto. ¿Os parece? Sí. Es para unificar criterios. Sí, sí, perfecto, también. O sea, votamos los 3 que sí y las 2 que no están. No, no importan porque son minoría. No importan claro, porque son minoría. además tenemos quórum, por lo tanto, es una decisión colegiada. Bueno, entonces, si os parece, paro aquí la grabación. Vale. Bueno, pues Sole, Vero, acabamos aquí la conversación, la grabación, perdón, y Carmen, Sole y yo nos quedamos aquí criticando, ¿vale? Bueno, pues acaba aquí la grabación.